En este curso estudiaremos los conceptos clave de la mecánica de materiales. La mecánica de materiales es una rama de la mecánica que estudia los efectos internos a causa del esfuerzo y la deformación en un cuerpo sólido. El esfuerzo, o a veces también llamada tensión mecánica, se encuentra asociado con la resistencia del material del que está hecho el cuerpo, mientras que la deformación es una medida de la transformación que éste experimenta. Comprender los fundamentos de este tema es de vital importancia para el diseño de máquinas o estructuras, ya que muchas fórmulas y reglas de diseño citadas en los manuales de ingeniería se basan en los principios de esta rama de estudio. En esta primera clase nos enfocaremos en el concepto de esfuerzo. Un cuerpo puede estar sometido a fuerzas concentradas o distribuidas. Las primeras actúan sobre un área pequeña de contacto, mientras que las segundas actúan sobre un área mayor de la superficie del cuerpo. Un ejemplo de carga concentrada podría ser la fuerza que ejerce un neumático sobre el pavimento, ya que el área de contacto es pequeña. En cambio, una carga distribuida, por ejemplo, es la fuerza que ejerce la nieve que se encuentra sobre el techo de una casa, como en este caso. Como la superficie de contacto entre la nieve y el techo es muy grande, a esta carga es conveniente representarla como una carga distribuida. Veamos un ejemplo de representación. Las fuerzas concentradas se representan vectorialmente, como en este caso esta fuerza de 700 newton. Y la carga distribuida, cuando es coplanar, se representa como una curva en el plano de carga, como por ejemplo esta de aquí, que es una carga distribuida de forma rectangular. En este caso la carga distribuida vale 200 newton por cada metro y la fuerza resultante Fr es igual al área bajo la curva, que en este caso serían 200 newton por metro multiplicado por la longitud del rectángulo, que es 2 metros, es decir 400 newton. Dicha resultante actúa a través del centro geométrico de esta área, que en este caso es el centro del rectángulo. El equilibrio de un cuerpo requiere de un balance de fuerzas para impedir que el cuerpo se traslade o tenga movimiento acelerado a lo largo de una trayectoria recta o curva, y un balance de momentos para impedir que el cuerpo gire. Estas condiciones pueden expresarse de manera matemática como las ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos alrededor del punto O iguales a cero. Aquí sumatoria de fuerzas representa la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y la sumatoria de momentos es la suma de los momentos de todas las fuerzas con respecto a cualquier punto O. Si se establece un sistema de coordenadas x, y y z con origen en el punto O, los vectores de fuerza y de momento pueden descomponerse a lo largo de los ejes coordenados, y las dos ecuaciones anteriores pueden escribirse en forma escalar como 6 ecuaciones: sumatoria de fuerza en x igual a 0, sumatoria de fuerza y igual a 0 y sumatoria de fuerza z igual a 0 para las fuerzas en las tres coordenadas, y lo mismo ocurre para la sumatoria de los momentos en los tres ejes coordenados. En mecánica de materiales, la estática se usa principalmente para determinar las cargas resultantes que actúan dentro de un cuerpo. Esto se realiza mediante el uso del método de las secciones. Por ejemplo, considera el cuerpo que se muestra en la primera figura, en la figura A, que se mantiene en equilibrio mediante las cuatro fuerzas externas, F1, F2, F3 y F4. A fin de obtener las cargas internas que actúan sobre una región específica dentro del cuerpo, es necesario hacer una sección imaginaria a través de la región donde va a determinarse la carga interna. En este caso, esta es la región que queremos estudiar. Después se separan las dos partes del cuerpo y se dibuja un diagrama de cuerpo libre de una de las partes, como vemos en la figura B. Cuando esto se realiza, habrá una distribución de fuerzas internas que actúan sobre el área expuesta, como se ve en esta parte de la figura. Estas fuerzas en realidad representan los efectos del material de la parte superior del cuerpo que actúa sobre la parte inferior. Las resultantes de las cargas internas Fr y Mr con respecto al punto O se determinan mediante la aplicación de las ecuaciones de equilibrio al segmento que se muestra en la tercera figura. Es decir, estas cargas internas que actúan sobre el material pueden ser representadas mediante una fuerza resultante y un momento resultante. Para aplicaciones posteriores de las fórmulas de la mecánica de materiales, debemos considerar las componentes de la fuerza resultante y el momento resultante que actúan de forma normal o tangente al área seccionada,
como se muestra en esta figura. Aquí al momento resultante y a la fuerza resultante la descomponemos en coordenadas tangentes y normales a la sección estudiada. De esta manera pueden definirse 4 tipos de cargas resultantes diferentes, de la siguiente manera. La fuerza normal, N, esta de aquí, actúa perpendicularmente al área y se desarrolla siempre que las cargas externas tienden a empujar sobre los dos segmentos del cuerpo. La fuerza cortante B, que es tangente a la sección, por supuesto se encuentra en el plano del área y se desarrolla cuando las cargas externas tienden a ocasionar que los dos segmentos del cuerpo se deslicen uno sobre el otro. El momento de torsión o torque, representado como un vector normal a la sección, se produce cuando las cargas externas tienden a torcer un segmento del cuerpo con respecto al otro alrededor de un eje perpendicular al área. Es decir, provocan un efecto de torsión o de tornillo sobre el material. Y el momento flector M, que es representado mediante un vector tangente a la sección, es causado por las cargas externas que tienden a flexionar o doblar el cuerpo respecto de un eje que se encuentra dentro del plano de área. Veamos ahora el concepto de esfuerzo o tensión mecánica. Se considerará en primer lugar que el área seccionada está subdividida en áreas pequeñas, tal como el área delta A mostrada en la figura A. Lo que hacemos para estudiar el problema es dividir la sección en pequeñas porciones de área, definidas como delta A. Al reducir delta A a un tamaño cada vez más pequeño, deben adoptarse dos supuestos respecto de las propiedades del material. El supuesto del continuo, es decir, que el material consiste en una distribución uniforme o continua de materia, sin huecos ni poros. Y el supuesto de que es cohesivo, lo que significa que todas sus partes están conectadas entre sí sin roturas, grietas ni separaciones. Estas dos hipótesis son fundamentales para poder aplicar las consideraciones que vamos a ver a continuación. En la figura A se muestra una fuerza típica, finita pero muy pequeña, delta de F, que actúa sobre la sección delta A. Esta fuerza, como todas las demás, puede ser descompuesta en sus tres componentes X, Y y Z. Conforme delta de A se aproxima a cero, delta F y sus componentes también lo hacen. Sin embargo, el cociente de la fuerza y el área tenderán en general a un límite finito. Este cociente se llama esfuerzo y describe la intensidad de la fuerza interna sobre un plano específico que pasa a través de un punto. Entonces, el esfuerzo normal le vamos a llamar con la letra Y sigma y va a ser el límite cuando el delta de área tienda a cero del cociente entre el delta de la fuerza en la dirección normal al área dividido el delta de área. En general, este límite tiene un valor finito y representa entonces el esfuerzo normal. Las unidades del esfuerzo normal, si se fijan, tenemos fuerza en el numerador y área en el denominador, serán en sus unidades del sistema métrico Newton dividido metros cuadrados, que equivale al pascal. Como el pascal es una unidad muy pequeña para utilizarse en la práctica, generalmente se utiliza el megapascal, que son 10 a las 6 pascales. De la misma forma que definimos el esfuerzo normal, podemos definir el esfuerzo de corte, representado por la letra tau, como el límite del cociente de las fuerzas que actúan en la sección estudiada, en este caso la fuerza X y la fuerza Y, ambas divididas por el delta de área. Ya vamos a estudiar más adelante en detalle la nomenclatura y el concepto de esfuerzo de corte. Entonces, resumiendo, el esfuerzo normal se da cuando aplicamos el límite de la fuerza normal al área, en este caso el delta de fuerza Z, dividido el delta de área. Cuando aplicamos el límite cuando el delta de área tiende a cero, obtenemos el esfuerzo normal sigma actuando sobre esa porción delta de área. De forma análoga, para las fuerzas que actúan sobre la sección, tenemos los esfuerzos de corte tau zx para la fuerza X y tau zi para la fuerza Y. Si además de cortar la sección con un plano normal al eje Z, lo cortamos en planos normales a los ejes X e Y, como en estas dos figuras B y C, obtenemos un cubo en donde en cada cara podemos analizar el estado de esfuerzo correspondiente a la cara. En este cubo se representa el estado general de esfuerzo que actúa sobre un punto elegido del cuerpo. Este estado de esfuerzo se caracteriza mediante tres componentes de esfuerzo actuando en cada cara del cubo.
vamos a tener 3 esfuerzos normales, sigma x, sigma y y sigma z, y en cada cara vamos a tener 2 esfuerzos de corte. Por ejemplo, en esta cara vamos a tener el tau xy y el tau xz. Veamos ahora el concepto de esfuerzo normal promedio. Consideremos una barra cargada axialmente como la que se muestra en la figura A. La sección transversal es la sección tomada de modo perpendicular al eje longitudinal de la barra, es decir, la que está cortando este plano de aquí. Y como la barra es prismática, todas las secciones transversales son iguales en toda su longitud. Es decir, si cortamos una sección transversal aquí, tendrá la misma sección. Trabajaremos bajo las hipótesis de que el material de la barra es tanto homogéneo como isotrópico, es decir, tiene las mismas propiedades físicas y mecánicas en todo su volumen, y estas propiedades se mantienen en todas las direcciones. Bajo estas condiciones, cuando la carga P se aplica a la barra a través del centroide del área de su sección transversal, la barra se deformará uniformemente en toda la región central de su longitud, como se muestra en la figura B. Entonces, bajo las hipótesis de homogeneidad e isotropicidad, cuando aplico una carga P, la deformación en la sección transversal y en todas las secciones transversales ocurre de la misma forma. Si bien muchos materiales de ingeniería pueden aproximarse a ser homogéneos e isotrópicos, esto casi nunca se cumple plenamente. Por ejemplo, el acero contiene miles de cristales orientados más o menos aleatoriamente en cada milímetro cúbico de su volumen, como se muestra en esta figura de una porción de una placa de acero. Como la mayoría de los problemas que involucran al acero tienen un tamaño físico que es mucho mayor a un solo cristal, la hipótesis anterior sobre la composición del material es bastante realista. Sin embargo, las orientaciones de los cristales que constituyen el material nunca están distribuidas completamente aleatorias, por lo que estas hipótesis aproximan el problema, pero no se cumplen plenamente en la realidad. Volviendo al problema de la barra cargada axialmente, si pasamos una sección a través de la barra y separamos en dos partes a esta barra, el equilibrio estático requiere que la fuerza normal resultante N, interna del material, sea igual a la fuerza externa P, como se muestra en esta figura. Debido a que el material sufre una deformación uniforme, trabajando bajo las hipótesis de isotropicidad y homogeneidad, es necesario que la sección transversal esté sometida a una distribución del esfuerzo normal constante. Es decir, que en cada una de las secciones delta de área está actuando el mismo esfuerzo normal sigma. Recordemos, esto se cumple únicamente bajo las hipótesis consideradas anteriormente. Como consecuencia, cada pequeña área delta de A en la sección transversal está sometida a una fuerza delta de N que viene dada por sigma por delta de A, como se ve en esta expresión. La suma de todas estas fuerzas que actúan sobre toda el área de la sección transversal, es decir, la suma de todas estas deltas de N, tienen que ser igual a la fuerza resultante que actúa sobre la sección. Si se hace que el delta de área tienda a diferencial de área, por consiguiente, delta de N tiende a diferencial de N. Por lo tanto, esta igualdad delta de N igual a sigma por diferencial de área la podemos transformar en una igualdad diferencial e integrar en toda el área. Como sigma, dijimos, es constante en toda la sección transversal, me va a quedar que la fuerza interna resultante N es igual a el esfuerzo normal por el valor total de la sección. Y acá si despejamos vemos que este esfuerzo normal sigma, que lo denominamos esfuerzo normal promedio, es la fuerza interna resultante N, que va a ser igual a la fuerza externa P en este caso, dividida la sección transversal total del material. Si cortamos al cuerpo en planos perpendiculares a los ejes Y y eje X, podemos obtener este cubo para ver el estado de esfuerzo del elemento. Para que se mantenga el equilibrio de fuerzas, tiene que aparecer del lado opuesto del cubo una tensión sigma' de igual módulo que el esfuerzo normal sigma. Si multiplicamos cada uno de estos esfuerzos por su diferencial de área correspondiente, vemos que el equilibrio de fuerzas se mantiene. El esfuerzo normal, dependiendo del sentido de la carga, puede ser de tensión, o también llamada tracción, y compresión. El esfuerzo de tensión se da cuando la carga externa estira el material
y el esfuerzo normal de compresión se da cuando la carga externa comprime o empuja el material. Para ambos casos, el esfuerzo normal promedio vale la carga interna N dividido la sección normal transversal, como vemos en estos dos casos. Y el estado de esfuerzos varía únicamente en el sentido del esfuerzo normal. Para el caso de la tensión o tracción vamos a tener el esfuerzo normal hacia afuera del cubo, y en el caso de la compresión vamos a tener los esfuerzos normales apuntando hacia adentro del cubo y comprimiéndolo. Veamos ahora el concepto de esfuerzo cortante promedio. El esfuerzo cortante se ha definido anteriormente como la componente del esfuerzo que actúa en el plano del área seccionada. Para mostrar cómo puede desarrollarse este esfuerzo, considere el efecto de aplicar una fuerza F a la barra mostrada en la figura. Esta barra está apoyada en otras dos barras, como se muestra en esta figura. Si F es lo suficientemente grande, esta fuerza ocasionará que el material de la barra se deforme y falle a lo largo de los planos identificados como AB y CD. Este de aquí y este de aquí, es decir, estos dos planos. En la figura B vemos un diagrama del cuerpo libre del segmento central de la barra sometida a la carga F. De esta forma, cada una de estas fuerzas cortantes B equivalen a la fuerza externa F dividido 2, para que se mantenga el equilibrio estático en este segmento del material. De esta forma, en cada una de estas caras sometidas al esfuerzo cortante, estará actuando un esfuerzo cortante tau promedio que va a valer el valor de la fuerza interna B dividido esta sección en donde actúa esa fuerza B. Veamos ahora el equilibrio del esfuerzo cortante. Consideremos este plano de sección en donde actúa una fuerza cortante B en esta cara del cubo. Sobre esta cara del cubo aparecerá un esfuerzo cortante tau ZY. Veamos ahora la nomenclatura del esfuerzo cortante. Vemos que tienen dos letras, una es Z en este caso y la otra es Y. El primer subíndice del esfuerzo cortante indica el área sobre el cual actúa el esfuerzo cortante. En este caso, el área es la sección que es perpendicular al eje Z. Por eso, el primer subíndice es Z. Entonces, el primer subíndice indica el plano en donde actúa el esfuerzo cortante y el segundo subíndice indica la dirección del esfuerzo. En este caso, este esfuerzo cortante tau actúa en el plano Z y está apuntando hacia la dirección Y. Si tuviera la dirección X, apuntaría hacia esta dirección. Veamos ahora el equilibrio del esfuerzo cortante. Cuando aparece este tau ZY como consecuencia de la fuerza cortante B, vemos que tienen que aparecer otros tres esfuerzos cortantes en caras definidas, como se muestra en esta figura, para que se mantenga el equilibrio estático en el cubo diferencial. Si aplicamos el diagrama de cuerpo libre, es decir, definimos las fuerzas actuando en cada una de estas caras, multiplicando por la sección correspondiente, vemos que si aplicamos la sumatoria de fuerzas, por ejemplo en el eje Y, actúa esta fuerza de aquí, tau ZI por delta X por delta Y, positiva, menos esta fuerza tau' ZY en la cara opuesta por delta X por delta Y. Y todo eso tiene que ser igual a 0 para que se mantenga el equilibrio estático en el eje Y. Si simplificamos los deltas de X y delta de Y, vemos que el tau Z de Y tiene que ser igual al tau' ZI. Es decir, este tau tiene que aparecer como consecuencia del equilibrio estático en el cubo. Es decir, si aparece un esfuerzo cortante en una cara, en la cara opuesta del cubo tiene que aparecer un esfuerzo cortante en el sentido contrario para mantener el equilibrio de fuerzas. De la misma forma, si hacemos la sumatoria de momento en el eje X, tenemos que esta fuerza tau ZI por delta X por delta Y, multiplicado por el brazo de palanca, que es el delta Z, esta dirección de aquí, le sumamos el momento de esta otra fuerza, y si aplicamos la simplificación correspondiente, tenemos que el tau Z de Y tiene que ser igual al tau YZ. Es decir, este esfuerzo cortante que aparece como consecuencia de la fuerza cortante B, produce este otro esfuerzo en la cara opuesta y este otro esfuerzo en la cara adyacente. Y por supuesto, este otro esfuerzo, tau YZ, tiene que tener su correspondencia del otro lado del cubo diferencial. Los cuatro esfuerzos cortantes deben tener igual magnitud y cada uno de ellos debe estar dirigido hacia otro de ellos o en el sentido contrario en bordes opuestos del elemento.
Esto se conoce como la propiedad complementaria del cortante. Para certificar la seguridad de un elemento estructural o mecánico, es necesario restringir la carga aplicada a una que sea menor a la máxima carga que el elemento puede soportar. Hay muchas razones para hacer esto. Por ejemplo, las medidas propuestas de una estructura o máquina pueden no ser exactas, debido a errores en la fabricación o en el montaje de las piezas. Pueden ocurrir vibraciones, impactos o cargas accidentales desconocidas que no hayan sido tomadas en cuenta para el diseño. La corrosión atmosférica, el desgaste o la exposición a la intemperie tienden a causar que los materiales se deterioren durante su uso. Algunos materiales como la madera, el concreto o los compuestos reforzados con fibras pueden tener una alta variabilidad en sus propiedades mecánicas. Todo esto hace que tengamos que tener un margen de seguridad entre la máxima carga que el elemento puede soportar y la máxima carga a la que uno va a someter la pieza. Debido a esto aparece el llamado factor de seguridad. Un método para especificar la carga permisible en un elemento consiste en usar un número llamado factor de seguridad, el cual es una razón de la carga de falla sobre la carga permisible a la cual vamos a someter el material. Por supuesto, la carga permisible siempre será menor a la de falla, por lo tanto el factor de seguridad siempre será igual o mayor a 1. Si la carga aplicada al elemento se relaciona linealmente con el esfuerzo desarrollado en dicho miembro, como cuando se usa el valor de esfuerzo normal igual a la fuerza interna N sobre el área, o el esfuerzo cortante igual a la fuerza cortante B sobre el área, entonces el factor de seguridad puede expresarse como una razón del esfuerzo de falla sobre el esfuerzo permisible. Tanto esfuerzo normal como esfuerzo cortante. Veamos un ejemplo. Tenemos esta abrazadera, la cual va a estar sometida a una carga de 30 kN, es decir, esta va a ser la carga permisible, máxima a la cual vamos a someter el material, y el esfuerzo de cedencia o fluencia sigma I del material es 250 megapascales. Queremos saber cuál es el diámetro D mínimo requerido en su vástago, aplicando un factor de seguridad de 1,5 contra la cedencia. Vamos a cortar el material en esta sección para obtener el equilibrio estático y poder sacar la carga interna resultante N, que en este caso tiene que ser igual a la carga externa de 30 kN. El factor de seguridad va a ser el sigma de falla sobre el sigma permisible. El sigma de falla va a ser el esfuerzo de cedencia de 250 megapascales y el sigma permisible va a ser la fuerza interna N máxima sometida al material dividido la sección transversal. Como la sección transversal es la sección de un círculo, podemos definir ese área como pi por diámetro cuadrado sobre 4. Reagrupando y despejando el diámetro, nos queda que es la raíz cuadrada de 4 por el factor de seguridad por n, dividido pi por el esfuerzo de cedencia. Si reemplazamos los valores, en este caso escribimos megapascales, en lugar de escribirlo como meganewton por metro cuadrado, lo escribimos como newton por milímetro cuadrado, que es otra forma de expresar los megapascales, para hacer que las unidades sean coherentes y poder simplificar el newton de la carga con el newton del esfuerzo de cedencia. Y si calculamos, vemos que el diámetro mínimo para mantener el factor de seguridad de 1,5 es de 15,1 milímetros.